Hola, muchas gracias por registrarte a este webinar. No te pierdas la grabación. Son unos pocos minutos y comprenderás todo el potencial de Trimble Connect. 20 millones de usuarios. Y el único que cuando aumenta el número de usuarios o el número de proyectos o el espacio en la nube no aumenta de coste. Y eso lo hace súper escalable. No te lo pierdas. Trimble Connect es una plataforma escalable, fácil de usar e intuitiva. De lo que dicen nuestros clientes y sobre todo lo que necesitan es que sea escalable en todos los sentidos. De esta manera, con las licencias Pro y Enterprise, tienen esa escalabilidad a nivel de usuarios por proyecto, a nivel de data y a nivel de cantidad de proyectos que necesitan trabajar. Es decir, cualquier usuario que pertenezca a esa organización o proyecto no va a tener ningún tipo de limitación para poder trabajar en múltiples proyectos, subir cantidad de data que necesite y acceso a dicho proyecto. A la hora de trabajar en Trimble Connect, como toda la información va a estar almacenada en la nube, puede ser consultable desde cualquiera de sus plataformas, tanto desde la versión escritorio de Windows en este caso, desde la versión web, como veremos en pantalla, o también de la versión mobile, que puede trabajar en este caso desde dispositivos iOS o Android. Asimismo, esa información de los modelos BIM se puede también consultar y trabajar desde las versiones de Trimble Connect Augmented Reality y Trimble Connect Mixed Reality con las Trimble XR10 basadas en tecnología HoloLens 2. Esta información siempre va a estar centralizada y toda la información que nosotros veamos dentro de las propias carpetas de proyecto va a estar consultable desde cualquiera de las diferentes plataformas que estemos trabajando, ya que siempre va a poder estar actualizada en ese momento. A la hora de trabajar en Trimble Connect también tenemos por otro lado que las aplicaciones Trimble Connect Mobile y Trimble Connect Windows pueden trabajar sin conexión a Internet, es decir, de forma offline. Todo acceso de Trimble Connect se queda almacenado durante 72 horas en el dispositivo, a no ser que cerremos sesión, y eso nos permite, siempre que tengamos la data sincronizada, el poder trabajar de forma offline, contestar a tareas, consultar modelos, etc. Y una vez tengamos esa conexión, se actualice todo directamente de una a la nube. Dentro de la escalabilidad hemos hablado usuarios, data y de proyectos. Es muy importante, por ejemplo, que conozcamos las diferentes opciones que tenemos para trabajar en Trimble Connect. A nivel de proyecto, nosotros y de equipos podemos invitar a todos los usuarios que queramos del proyecto, ya sea de forma individualizada por su correo electrónico o de forma masiva a través de una propia plantilla de Excel, donde definiremos su correo, su empleador, si queremos, el rol, si va a ser administrador usuario y si lo asignamos a alguno de los diferentes grupos para gestionar la información en ese proyecto. De esta manera, una vez tenemos gestionados los diferentes grupos y los diferentes usuarios, podemos llevar a cabo esta definición de permisos que vamos a definir en cada una de las diferentes carpetas y subcarpetas que tengamos en nuestro proyecto de Trimble Connect. Por ejemplo, si quisiéramos definir que no haya acceso para todos los grupos o solamente un grupo en particular tiene acceso completo a todas las carpetas y subcarpetas que está dentro de la misma. Es muy fácil también en Trimble Connect, a nivel de escalabilidad de la data, el poder añadir, crear diferentes carpetas sin ningún tipo de problema. Nosotros podemos venir, crear carpetas nuevas, podemos definir nombres de carpetas, subirlas automáticamente desde Trimble Connect Sync, pero una vez lo tenemos nosotros podemos buscar información que tengamos dentro del propio equipo, que tengamos almacenada, como puede ser cualquier tipo de documento, no tiene por qué ser BIM o 2D a nivel de documentos, y podemos cargarlos directamente dentro de Trimble Connect. A nivel de compatibilidad es fácil, digamos, el revisar siempre la última información que tenemos de los diferentes documentos. Nosotros a la hora de revisar cualquier tipo de modelo que tengamos o documento podemos seleccionarlo desde la misma manera y ver en este caso en su panel de propiedades el historial y las diferentes revisiones que tiene. Trimble Connect te va a gestionar las revisiones de los diferentes documentos, manteniéndote siempre consultable la última versión, pero todas las anteriores se pueden cargar y se pueden consultar sin ningún tipo de problema. Es decir, no sobrescribe las anteriores y nos permite revisar versiones anteriores y las nuevas. Veremos más adelante también cómo realizar gestión de cambios en el modelo para verificar esos cambios que hay en el mismo. Como hemos comentado antes, es una plataforma escalable y tiene acceso para todos los usuarios que están invitados al proyecto. Pero ¿qué sucede cuando esa información es necesaria compartirla externamente a usuarios que no están dentro del proyecto? Nosotros lo podemos hacer de una manera muy rápida, seleccionando cualquier documento o el documento que nosotros queramos trabajar y directamente desde el icono de compartir tenemos la opción de realizar esa compartición con miembros que están dentro del proyecto
usuarios que iniciaron sesión con el vínculo, es decir, tienen una cuenta de Trimble Connect pero no están dentro del proyecto invitados, o cualquier usuario con el vínculo. Sin necesidad de cuenta de Trimble puede revisar el modelo fácilmente para cualquier subcontrata o terceros que no queramos invitar al proyecto, pero para que tenga el modelo y pueda verificarlo. Introduciríamos su correo electrónico. Definiríamos en este caso si va a caducar o no, el acceso, si es solamente verlo o verlo y descargarlo, y que muestre siempre la última versión a lo largo de la vida útil del enlace. Una vez compartido nos generará una URL que la podemos copiar en cualquier navegador sin cuenta de Trimble Connect y podremos visualizar el modelo fácilmente. De esta manera también le llega un correo a la cuenta donde tiene el modelo visualizado y puede cargarlo y chequearlo sin ningún tipo de inconveniente. En el siguiente apartado vamos a hablar de cómo trabajar con la información del modelo y también la gestión de las incidencias, es decir, poder gestionar el modelo, organizar la información, extraer listados, gestionar esas incidencias, anotaciones, para realizar un flujo más completo, ya sea a nivel de control de cómo va avanzando el modelo, gestión de cambios, etc. Primero de todo, también nos gustaría hablar de los diferentes visores o compatibilidades que tiene Trimble Connect con los diferentes tipos de formato. Por ejemplo, a nivel de trabajar con diferentes formatos, ya sea formatos IFC, OpenBeam, tenemos también RVTs, STEP, IGES, NWD, DWG, es decir, múltiples formatos también de GN de archivos 3D que podemos visualizar dentro de la propia plataforma y dentro del propio visor 3D que tenemos en Trimble Connect directamente. También a nivel de otra documentación podemos hacer el visualizador, ya sea por ejemplo documentos de WG, tenemos la posibilidad de verlos desde tres editores. Tenemos el visor CAD, que sería como un editor de CAD integrado dentro de Trimble Connect que nos va a permitir editar el propio DWG o DXF. Podemos visualizarlo como un 3D, es decir, puede ser un DWG 3D o un 2D que lo queramos hacer modelo híbrido con un 3D, o directamente en el editor 2D para poder visualizarlo en 2D y poder en este caso realizar anotaciones, mediciones, etc. Lo mismo también a través de los propios PDF, aquí solamente lo podremos ver desde el propio editor 2D para trabajar desde el mismo. Y finalmente otro editor que tenemos es el de Office 365. Nosotros podemos abrir Office para la web, para documentos Excel, Word o PowerPoint, editarlos directamente y una vez editados podemos ir verificando las diferentes revisiones que tienen los cambios. Simplemente será abrir, visualizarlo, editar el documento, cerrarlo y ya se actualiza una nueva revisión del mismo en la propia nube de Trimble Connect. Antes de comenzar a trabajar con el propio modelo 3D, visualizar los modelos federados y demás, en Trimble Connect también tenemos la opción de poder trabajar desde Trimble Connect Desktop y hacer comparativas de modelos 3D, en este caso diferentes modelos BIM en diferentes formatos. Por ejemplo, simplemente tendríamos que hacer doble clic sobre un propio modelo y este modelo, como podemos visualizarlo, es una estructura de un edificio de acero. Podemos revisar en la parte de la derecha el icono de comparar versión para ver las diferencias entre las diferentes versiones que tenemos en Trimble Connect. Haciendo clic sobre el mismo podemos comparar una versión contra otra y nos hace una comparativa en base a los diferentes cambios que haya en el mismo. Por ejemplo, podemos visualizar cambios que hay, en rojo lo eliminado, en verde lo nuevo. Podemos ver localización, posición, ha cambiado la placa de anclaje respecto a la que estaba anteriormente definida. Muchas placas también han sido modificadas, ya sea en atributos o en diferentes datos, y podemos ir revisando los cambios rápidamente que han variado de uno a otro. Una vez cerrada la comparación, se nos va a generar un nuevo modelo, que este modelo va a llevar dentro de sí toda la información que se ha sido actualizada, ya sea, por ejemplo, si revisamos en la parte superior, la capa como tal, nos va a estructurar y definir lo que ha cambiado, insertado nuevo, lo que se ha eliminado, lo que ha cambiado sus propiedades, algún ADU o algo que hayamos modificado y en este caso los diferentes objetos que hayan cambiado de nuevo y de viejo. Para trabajar con modelos 3D en Trimble Connect lo podemos hacer a través de Trimble Connect Web, Trimble Connect Desktop, Trimble Connect Mobile y nos va a permitir cualquiera de estas plataformas el poder trabajar con modelos federados. Yo simplemente puedo seleccionar todos los modelos que quiera cargar al mismo tiempo, visualizarlos en el visor 3D y se me actualizará la vista conforme los modelos estén localizados.
En el caso de que no estén federados, yo puedo cambiar, editar, mover, desplazar los diferentes modelos de forma manual dentro de Trimble Connect, editando las propiedades de cada uno y de esta forma obtener el modelo completamente estructurado y bien definido. Una vez está todo cargado, podemos verlo como nos aparece en pantalla y está correctamente revisado. Podemos ocultar las diferentes capas que nosotros no queramos para revisar en detalle de lo que necesitemos. Asimismo, el trabajar con el modelo es muy sencillo. Podemos seleccionar objetos individuales, en grupo, sus partes individuales, su IFC Element Assembly, revisar todas las propiedades que tienes definida el mismo en el panel de la derecha sin ningún tipo de inconveniente, o definir propiedades que queramos como favoritas para que aparezcan siempre en la parte superior y podamos revisarlas rápidamente al vuelo. Asimismo, también nos permite, de todas las herramientas que tenemos en la parte superior, realizar marcas rápidas a nivel de detecciones o lo que nosotros queramos definir dentro del propio modelo. Pues, por ejemplo, yo puedo definir una nube de revisión aquí, donde puedo establecer el tamaño, establecer también las propias dimensiones de las mismas, pues, por ejemplo, o el definir una flecha de una marca. Añadir también, podemos definir cualquier tipo de comentario, marcador, texto, dibujar marcador, y cuando queremos localizar o añadir en este caso cualquier tipo de dimensión, siempre podemos elegir puntos extremos, elegir líneas, hacer caras o definir directamente centros. De esta manera siempre podemos jugar rápidamente entre las diferentes opciones que tenemos en el modelo para definir pues esas propias dimensiones entre caras de elemento o lo que nosotros necesitemos. Finalmente, esto siempre se queda atemporal dentro de la vista, que nos va a servir para generar vistas en el propio visor 3D o directamente trabajar y generar una incidencia para que se revisen estos problemas. Donde definidas las diferentes anotaciones, siempre podríamos crear una incidencia nueva desde el panel lateral, añadir la incidencia y con los datos definidos pues enviarla al equipo responsable. En este caso podría ser a nivel de ingeniería para que se revisara el detallado de esa propia unión entre diagonales y pilar, y si fuese el acabado o la ejecución de algún elemento pues sería una tarea propia que nosotros podríamos ejecutar desde Trimble Connect Mobile a los diferentes usuarios que estén ya sea en oficina técnica. Definida la información en la tarea, para los grupos asignados le llegará la notificación, podríamos darle a guardar y se enviaría esa información relacionada a los diferentes usuarios. Asimismo, también dentro de Trimble Connect está la posibilidad de los diferentes conjuntos de choque que nosotros podemos llevar a cabo y revisar esos conjuntos de colisiones entre los diferentes modelos y realizar incidencias a través de los mismos. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes conjuntos de colisiones a nivel de estructura de acero y estructura de instalaciones MEP. Finalizando con las incidencias, como comentaba anteriormente, se pueden gestionar de forma offline desde las diferentes plataformas de Trimble Connect. Alimentar, si estamos con Trimble Connect Mobile, podemos hacer fotos con la cámara y añadirlas directamente a la tarea, lo mismo con Trimble Connect AR o Mixed Reality. Vamos a enfocarnos un poco en lo que sería la gestión del modelo y cómo definir mayor información. Una de estas opciones que tenemos a nivel de trabajo dentro del propio modelo serían los diferentes property sets. Por ejemplo, para trabajar con Property Sets voy a utilizar la parte de hormigón. Estos Property Sets están disponibles a partir de una licencia de Trimble Connect Business Premium, donde podemos definir conjuntos de propiedades adicionales a nuestros modelos de Trimble Connect, pero solamente se quedan en la plataforma de Trimble Connect. No alimenta el modelo original, ya que para Trimble Connect el modelo original se tiene que mantener digamos, pues con la información original que tiene, sin añadir esa información adicional que pueda comprometer la información original que tiene el mismo. Entonces, esto lo podemos siempre definir, digamos, nosotros a nivel de proyecto desde el apartado de bibliotecas de conjuntos, y podemos establecer lo que sería una nueva categoría a nivel de atributos. Yo tengo una generada de gestión de proyecto, podemos personalizarla para todo lo que queramos a nivel de planificado, inicio de planificación, final de planificación, duración y quién es el jefe de producción. Dentro de cada uno pues podemos añadir diferentes valores, si es a nivel de texto, valores por defecto o los diferentes atributos que nosotros queramos definir dentro de las mismas opciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos que planificado es un verdadero o falso, tenemos inicio de planificación, fecha, etcétera. Esto, para añadirlo a los diferentes objetos, no es más que seleccionar un objeto cualquiera, ir a sus propiedades, y en la parte superior tenemos el icono de 3 puntos que vamos a poder añadir esas propiedades. Es decir, yo las genero para el proyecto y luego las añado individualmente para cada uno de los diferentes grupos de usuario.
Definida la información ya añadida, ahora yo puedo establecer para este objeto lo que serían esos estados de planificación, fecha, si ha iniciado, cuándo ha finalizado, la duración establecida y quién ha sido el responsable de producción que la ha llevado a cabo. Por ejemplo, me marco en mi caso. Le daría a guardar y esta información ya se queda almacenada. ¿Y para qué nos sirve? Pues para ser consultable a través de la propia tabla de datos que tenemos dentro de Trimble Connect. La tabla de datos la tenemos solamente disponible a nivel de Trimble Connect web y nos va a permitir definir un informe móvil útil en base a cualquiera de los diferentes atributos que tenemos nosotros definidos en el propio modelo de Trimble Connect. Por ejemplo, yo tengo aquí mi pad footing, que sería mi zapata, con su duración estimada y los datos que tenga establecidos. Aquí, por ejemplo, si yo reviso la información, podemos ver que tiene la duración establecida al final, el inicio, quién es el jefe de producción y la información establecida a nivel del propio elemento. De esta manera yo puedo revisar una información de objetos seleccionados de todo el proyecto y puedo hacer agrupaciones y subagrupaciones, depende de la tipología de cada uno. Puedo establecer, pues, por ejemplo, si se ha planificado o no, revisando desde el panel de la derecha y hacer una categoría inicial, pues, para verificar el nombre del elemento y si está algo planificado o no. En este caso, como no tiene valores, me aparece con las líneas conforme no se ha definido ningún valor. Esta información siempre va a ser editable totalmente, como bien decía, a través de los diferentes atributos que tenemos en el proyecto y se puede guardar como configuración de cuenta o compartido de proyecto para los diferentes usuarios del mismo. Para finalizar, tenemos la opción también de poder exportarlo a CSV, a formato Excel, para poder añadir más información o gestionarlo de una forma externa, o también guardar esta categoría tal como lo tengamos definido. Si nosotros hacemos una selección de algún objeto y vemos en este caso objetos seleccionados, podemos guardar esas categorías en el organizador. El organizador adicionalmente nos va a permitir lo que es estructurar toda la información que tenemos a nivel de proyecto de forma manual o en base a reglas. Yo, por ejemplo, tengo en mi lado aquí 3 grupos definidos de pilotes, zona A, zona B y zona C, donde los tengo estructurados y si selecciono el total puedo ver todos los pilotes y aquí el total definido. En la parte superior tengo una regla en base si está planificado o no está planificado para mis diferentes pilotes que tengo en el proyecto. De esta manera yo puedo ir gestionando la información, ver qué está añadido, ver qué no está añadido y sacar una vista rápidamente de qué se ha realizado y qué no se ha realizado. Como bien comentaba, el organizador me permite en base a un grupo manual, que le defino yo qué objetos van en cada zona, o un grupo basado en reglas que puede ser definido como yo aquí tengo en esta opción. Si abro la configuración, pues las diferentes reglas que me salga en base al planificado y en base a quién es el jefe de producción para que tenga en este caso un esquema, una jerarquía de lo que va a suceder o cómo se va a organizar la información del proyecto, ya sea automática o manual. Y no tengo ningún tipo de limitación para poder realizarlo. El organizador, al igual que los property sets, va ligado a una licencia como mínimo de Trimble Connect Business Premium. Lo siguiente que vamos a revisar son las diferentes extensiones de Trimble Connect que han sido desarrolladas por Construsoft para licencias Project y Enterprise, que nos permitirán llevar una mejor gestión de todo lo que es la información del proyecto, ya sea alimentación del mismo, flujos de documentación, gestión del proyecto general, realizar listados de verificación, comparación de PDFs, etc. Vamos a empezar por una muy importante porque como hemos terminado revisando los property sets, cómo podemos añadirlo y modificarlos, pues imaginemos que nosotros lo que queremos es añadir esos propios property sets de una forma masiva y global dentro del propio proyecto. Pues nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer basándonos en la propia estructura del organizador que hemos definido anteriormente, voy a seleccionar mis pilotes de zona A como veo en pantalla y a nivel del data table cambiaré la opción de objetos seleccionados para únicamente tener los diferentes objetos. Esto lo vamos a ver en base a la extensión de import CSV, que es una extensión de Construsoft desarrollada para Trimble Connect para licencias Project y Enterprise. Definiremos un informe con las columnas establecidas con nuestros property sets y el Git.
El git es muy importante porque es la función principal para que luego el import CSV funcione y añada los atributos directamente a ese propio objeto. Claramente tiene que tener los property sets añadidos, si no, no va a funcionar. Una vez este informe lo tenemos, realizaremos una exportación de CSV y al exportarlo a CSV ya lo tendremos directamente una descarga del mismo y lo podremos abrir en Excel para poder trabajar desde él. Una vez abierto el Excel, simplemente como es un formato CSV, podremos seleccionar la primera columna, iremos a datos, texto en columna, seleccionaremos que están delimitados por una coma y ya tendríamos establecida lo que sería en este caso toda la tabla con sus diferentes atributos tal como estaría en el data table. Siguiente paso que vamos a realizar, definiremos pues fechas de inicio, final de planificación, quién es el responsable de producción, si está planificado o no, para una cantidad de objetos. Por ejemplo, para los diferentes que tengamos, voy a definir que sí. Para un grupo en particular, definiremos quién es el usuario. Una vez alimentado el Excel, como podemos ver, hemos añadido que está finalizado o planificado, quién ha sido el jefe de producción, el final de la planificación y el inicio de la misma. Podríamos guardar directamente el documento, ¿de acuerdo? Y cerrarlo. Una vez ya lo tenemos guardado y cerrado, ya lo que podemos hacer es directamente ir a la propia extensión, que una vez habilitada nos saldrá en el panel de la izquierda de Trimble Connect Web, que lo tendremos aquí, Import CSV, y no tendremos que definir mucho más. Tendremos en ajustes para que detecte directamente el separador que tiene el propio archivo CSV, seleccionaremos el icono de archivo y realizaremos la selección del propio documento que acabamos de guardar. Una vez seleccionado le daremos a importar y empezará a buscar los diferentes valores que tenemos en las filas, mapeando por git del objeto e irá alimentando los diferentes atributos que tenemos y se irán marcando, como podemos ver, a nivel de pantalla. ¿De acuerdo? Se irán mostrando con color rojo los propios objetos que están afectados por esta propia aplicación de import CSV. Cuando ya esté finalizando la importación nos saldrá un resumen donde te dirá si se ha finalizado sin errores, los usuarios que se han habilitado. En el caso como no teníamos duración asistida pues no ha aparecido, pero tenemos en los diferentes campos de si está planificado o no, quién es el responsable, etc. Una vez todo esto ya lo tengamos definido, nosotros podemos ya cerrar la extensión. Recargado el navegador, podremos de nuevo volver a la tabla de datos, donde si nosotros seleccionamos en este caso los diferentes objetos, o podemos ver, deberían aparecer las diferentes fechas, pero claramente tenemos todos los objetos visibles. Vamos a seleccionar desde pilotes de cimentación solamente los que nos interesan, que es la zona A, y visualizar los objetos seleccionados, donde podemos revisar fecha, inicio, quién es el jefe de producción y si está planificado, si sí o si no. Una vez generado toda esta información, ya lo que podremos hacer es venirnos al jefe de producción y desde la opción de actualizar el grupo podremos revisar qué está producido, qué no está producido, cómo está generado y quién en este caso es el jefe. Yo podría verlo a través de sí, los diferentes pilotes que están generados y marcados en la propia vista 3D, los que están que no y los que en este caso estaban definidos anteriormente que teníamos en la parte superior que hemos generado nosotros. Podemos desplegar también las diferentes subcategorías y ver cuáles ha realizado un jefe de obra, cuál ha realizado el otro y cuál ha realizado el otro usuario. De esta manera podemos llevar a cabo importaciones masivas para zonas focalizadas o para el total del proyecto que nosotros queramos revisar. Siguiendo por la parte de las extensiones que tenemos para licencias Project Enterprise, partiríamos a la del PDF Version Comparison. Esta nos va a permitir el definir una comparación entre dos diferentes versiones de un PDF, ¿de acuerdo?, de una forma visual para ver los cambios que hay en ellos. Por ejemplo, yo selecciono dos PDFs que tienen versiones 1, 2 o las que corresponda y realizando la comparativa puedo ver exactamente los cambios que están establecidos dentro de la misma. Estos cambios ya me dan una información muy útil para yo poder generar en este caso un PDF o crear una incidencia y avisar a oficina técnica de que no corresponde lo que yo tengo con lo que estaba definido. Asimismo, vamos a seguir revisando las diferentes funcionalidades. Por otro lado tenemos lo que sería en este caso el checklist.
El checklist o los listados de verificación lo tenemos siempre en el panel de la izquierda, igual como extensión de las que hemos visto anteriores, y nos va a permitir definir listados de verificación o de cualquier listado de revisión que nosotros queramos realizar dentro del modelo, ya sea a objetos 3D, a documentos PDF o a cualquier tipo de data que nosotros queramos, o simplemente un listado de control de calidad que vayamos a realizar del proyecto. Podemos definir en el editor cómo queremos revisarlo. En este caso yo tengo uno simple a nivel de ejecución de cimentaciones, donde puedo definir los usuarios que están disponibles para poder trabajar dentro del propio listado de verificación, si está validado, qué requerimientos, en este caso documento o comentario, por ejemplo, si está en proceso, que nos haga un comentario o una incidencia, o si está fallido directamente, que nos haga la incidencia que ha sucedido y el propio comentario. De esta manera nosotros podemos establecer diferentes reglas o listados de chequeo a través del propio modelo. Si yo quiero realizarlo, simplemente puedo venirme desde la parte de checklist, puedo seleccionar el informe de ejecución que yo quiero y crear uno nuevo. En este caso va a ser de la zona A, y definido los valores le daría crear y tendría que redefinir esa información. Por ejemplo, a nivel del estado yo puedo seleccionar, añadir el modelo, me cargará una vista 3D asociada, puedo venirme dentro del WIP, cargar el modelo, irme incluso dentro del propio organizador y seleccionar los pilotes de una zona y decirle que solamente quiero los añadidos y seleccionarlo. Automáticamente esto ya se me queda añadido dentro del proyecto. Puedo establecer también una posición si es dentro de un propio documento 2D. Si yo entro dentro del detalle, por ejemplo, a nivel de una planta de cimentación, un foundation plan, que puede ser el PDF asociado, establecer las diferentes marcas de lo que yo voy a revisar, pues de una forma rápida los diferentes anidados donde van a ir los pilotes. Una vez definido, esto lo podría añadir directamente dentro del mismo, y finalmente nos quedaría el iniciar el flujo y ya realizar el procedimiento. Pues por ejemplo podría añadir también la posición respecto al propio modelo si yo quisiera dentro del mismo, o qué posición estoy revisando dentro del documento. ¿De acuerdo? Pues por ejemplo a nivel de las que están definidas, o puedo añadir adicionales. Esto me permite gestionarlo rápidamente, y también a nivel del propio estado, una vez ya lo tengo definido, puedo establecer un estado de validado conforme se ha revisado, puedo establecer un comentario, puedo establecer también un adjunto a nivel del propio modelo y añadirlo. Una vez ya lo tengo finalizado y está todo validado, puedo firmarlo, establecer cuál es la carpeta donde voy a mandar este registro y ya lo tendríamos definido. Dentro del historial siempre vamos a ver pues qué usuario lo ha iniciado, qué usuario ha contestado y qué usuario lo ha firmado, de una forma rápida y directa para poder realizar esas revisiones y siempre verificar dentro del propio repositorio y de los propios checklists que tenemos generados pues la información que esté definida del mismo. Por ejemplo, aquí tenemos Published, los diferentes checklists generados, y tenemos el que hemos definido el día de hoy, que sería este a nivel de histórico, ¿de acuerdo? Y el firmado, donde podríamos abrirlo y verificar el estado directo del mismo. Aunque la herramienta checklist o listados de verificación esté diseñada para Trimble Connect Web y se necesite conexión a Internet, si estamos trabajando en obra a través de un dispositivo iPad o una tablet con una pantalla grande, podemos acceder a su navegador web y a web.connect.trimble.com y utilizar esta extensión sin ningún tipo de problema. Claramente necesitaremos una conexión a Internet para realizar las funciones o las verificaciones de estos listados. Ya habríamos revisado en este caso las diferentes herramientas del import CSV con PDF y ahora hemos revisado el checklist. Nos quedarían otras que nos vienen muy bien para el flujo de trabajo. La primera o la siguiente sería en este caso el flujo documental. El flujo documental lo vimos en el webinar anterior con detalle, en este caso vamos a comentarlo un poco por encima. Podemos establecer diferentes flujos, ya sean de revisión o de aprobación a nivel de documentos y con los diferentes intervinientes, donde simplemente podemos aplicarlo a los archivos, carpetas, versiones o tareas que nosotros estemos definiendo ese control o esa gestión. Asignar el propio flujo que nosotros queramos, por ejemplo a nivel de revisión, y establecer los diferentes comentarios para arrancarlo, y irá directamente a los diferentes interventores o colaboradores que van a trabajar en dicho flujo.
De la misma forma que vimos en el anterior, una vez verificado y firmado, ya se genera un documento contractual al final con toda la información y el proceso que se ha realizado. De tal forma podemos llevar un control más exhaustivo de nuestro proyecto. Si quieren más información sobre el flujo documental, no duden en contactarnos o directamente en el curso Construsoft, no hay ningún inconveniente. Y podemos ver todas las funcionalidades que puede llevar a cabo el flujo documental. Y para finalizar, la última de las extensiones que tenemos que vamos a revisar, sobre todo para nivel de gestión del proyecto y ver cómo va avanzando nuestro proyecto, sería el Project Manager. Como podemos ver, estas extensiones las tenemos en el panel principal de proyecto y desde el Project Manager, como vimos también, podemos verificar el tamaño en archivos, carpetas, volumen de datos que tenemos en el modelo, las tablas de permisos que tenemos establecidas en las diferentes rutas de carpetas que hay en el proyecto, así como las comparticiones que se han realizado a usuarios terceros que tengan cuenta o no y cómo se pueden modificar. Desde aquí podemos eliminar esas comparticiones o gestionarlas de una forma más rápida. Asimismo, una tabla con los gráficos acumulados de diferentes archivos dentro del modelo y del proyecto. Y finalmente, pues iríamos también otra opción muy importante que serían los to-dos, donde los to-dos, si recordamos, tenemos los recordatorios de 3 días, es decir, si mi tarea finaliza de aquí a 3 días, hoy me llegaría un correo conforme, oye, tienes que revisar estas tareas, esta y esta y esta, porque ya vas tarde. De esta manera podríamos generarlo todo fácilmente. Podríamos revisar las tareas a quién están asignadas, el estado, cómo está todo, verificar en gráficos como si fuese a nivel de Power BI el estado de las diferentes tareas, las que están nuevas, ¿de acuerdo? Puedo eliminar los filtros e ir revisando cada una de las diferentes opciones, las que son en este caso con prioridad alta, y podemos ir verificando cada una de las diferentes opciones también en la parte inferior. Lo mismo también a nivel de flujos. Los flujos de documentación que hemos realizado anteriormente los podemos gestionar aquí, podemos actualizar y ver cómo están cada uno de los diferentes flujos en proceso a nivel de proyecto y quién los tiene, el autor, quién los ha generado y cómo los ha generado. Una vez definida toda esta información, pues ya podríamos gestionar fácilmente desde el proyecto o desde otro para verificar cómo está a nivel de documentación, tareas, incidencias o flujos de trabajo. Con Trimble Connect Augmented Reality, o AR, en su defecto como las siglas, podremos cargar el modelo y llevarlo a una escala 1:1 desde nuestro dispositivo móvil o tablet, ya sea Android o iOS. En este caso, a través de cómo podemos visualizar, colocaremos el modelo en base a un QR, donde realizaremos un escalado alineado 1:1 del modelo respecto a nuestro entorno real para poder visualizarlo cómo interopera con las diferentes disciplinas o con el entorno en el que estamos trabajando, dándonos una idea muy veraz para ver cómo está avanzando el propio proyecto. Podemos definir las secciones transversales o la distancia de visualización como consulta de atributo de todos los objetos BIM que haya dentro del modelo o a nivel de conjunto como esté definido para poder trabajar. Tendremos también la opción de definir tareas para comunicarlas con oficina técnica, medir, realizar en este caso cálculos de áreas, perímetros o añadir PDFs. De la misma manera, siempre será posible consultar las capas del modelo, ocultar los objetos que no queramos para trabajar de la forma más optimizada posible. Para complementar los flujos de trabajo de Trimble Connect AR, disponemos de Trimble Connect Mixed Reality, en este caso con realidad mixta, con las gafas Trimble XR10. Estas gafas están basadas en la tecnología de HoloLens 2, la cual nos permite trabajar con el casco integrado y unas gafas rotatorias para poder llevar todo el proyecto a la obra y viceversa. Son fáciles de colocar, adaptables para todos los usuarios y claramente estandarizadas a nivel de seguridad para poder estar en obra trabajando. Podremos cargar los diferentes modelos de Trimble Connect, trabajar con ellos de forma, digamos, pequeña, poderlos mover encima de la mesa, consultarlos, visualizarlos, ya sea el modelo de una única disciplina o varias disciplinas al mismo tiempo, no hay ningún problema, y se pueden colocar tal como vemos en pantalla, estableciendo un punto con un AirTab, nos colocará el modelo y simplemente podemos pinzarlo con los dedos y llevarlo a la localización donde nosotros necesitamos. Podemos ahí visualizarlo, consultarlo, extenderlo o directamente lo que más nos interesará será el llevar el propio modelo
a una realidad uno a uno y coordinado con el propio entorno. Para ello lo podemos hacer a través de códigos QR, igual que lo tenemos enlazado a nivel del AR, y una vez enlazado y vinculado totalmente a nuestro entorno podemos cambiar la visibilidad, podemos seleccionar las capas que queremos visualizar o no, y más importante también pues seleccionar los diferentes atributos de los objetos. Todo será consultable de la misma forma, todo objeto BIM va a tener sus propios atributos y se van a poder visualizar en el propio modelo. Una vez visualizada estos atributos, pues podemos definir más opciones para mejorar este flujo de trabajo. Por ejemplo, realizar mediciones. Siempre es necesario, ya sea medir de real a real, medir de modelo a modelo o medir de modelo a real o viceversa. De esta forma lo podemos llevar a cabo y realizar las anotaciones necesarias para luego posteriormente trasladar esas tareas a oficina técnica. Se pueden generar todas las diferentes incidencias que nosotros queramos a través de las HoloLens, simplemente apuntar donde queremos, hacer una AirTab y se generará la tarea donde revisaremos los datos, visualizaremos que todo está correcto y guardaremos la tarea para que se haga llegar a los diferentes colaboradores de nuestro proyecto de Trimble Connect. Para finalizar, muchas gracias por su asistencia, estamos encantados de tenerles aquí con nosotros y sin más preámbulos pasamos a la ronda de preguntas en las que nos pueden dejar por el chat y iremos contestando a medida que las vayan dejando escritas, las diferentes preguntas, y las que no nos dé tiempo las contestaremos por correo electrónico. Igualmente, si desean más información, no duden en hacernos llegar un correo electrónico a hola@construsoft.com. Muchas gracias y hasta la próxima.